Listo, vamos a grabar la sesión por cualquier cosita. Bien, creo que vamos a comenzar. Una disculpa por el atraso, me atrasé un poquito. Tengo el chat en uno de mis monitores para cualquier cosita, cualquier duda que tengan, pues ya bien sea me la pueden escribir o si pueden abrir su micrófono, sería buenísimo. Me gusta, cuando hago este tipo de reuniones, siempre lo he dicho, me gusta conversar con las personas. Así que si tienen toda la libertad ahí de abrir el micrófono. A ver. ¿Cómo van? ¿Cómo estuvo su semana pasada? ¿Cómo les fue? De nada. ¿Sí se me escucha bien? Se lo confirman, ¿no? Sí, sí, se escucha bien. Sí, buenísimo. Bien, ok. Como pueden ver en pantalla, vamos a iniciar de lleno. Para las personas que pues me han dado el seguimiento, por decirlo así, saben que yo solo opero un activo, solo opero euro dólar. Y por defecto, pues en ese lapso que estuve de vacaciones por este mes, en lo personal, pues no estuve viendo el gráfico. Me dediqué a despejar la mente, a literal, a tomarme las vacaciones, a disfrutar con la familia y eso. Porque a largo plazo, ustedes deben de entender que el estar fuera del gráfico también es bueno, también es sano, les hace, bueno, uno va a llegar a un punto, al menos en mi experiencia personal, ¿no? En donde estar viendo el gráfico todos los días, todo el día, todo el tiempo, tiende a cansarse. O sea, la mente se cansa también, ¿no? Recuerden que en esta profesión, pues, el desgaste que uno tiene a la vez que del desgaste físico hola Oscar, para algunas personas, por ejemplo, en mi caso, que a mí las sesiones importantes, por decirlo así, la sesión de Nueva York o la sesión de Londres, son en horarios de madrugada. Entonces ahí existe un desgaste físico, ¿no? Pero el desgaste mental que genera esto es bárbaro. Es increíble, ¿no? Entonces es bueno y eso es algo que recomiendo a todos. Si en algún punto ustedes se sienten cansados, si se sienten que necesitan darse un respiro, háganlo. Es muy bueno el agarrar aire, el tomarse el tiempo para relajar la mente, para distraerse, obviamente para hacer lo más importante que es disfrutar de la familia. Y luego de eso, pues ya venir renovado, ¿no? Con nuevas energías. Así que yo estuve en un mes ahí con la familia, no estuve viendo el gráfico. El día de ayer eh, ya me senté a la computadora a ver cómo estaba el gráfico, ¿no? Y a analizar con, con detenimiento y a ponerme como que al día, a ver qué fue lo que pasó por ejemplo, en el lapso que no estuve al pendiente, qué fue lo que hizo el precio, a darle ese seguimiento y por defecto comenzar a agarrar el ritmo de nuevo, ¿no? A ver, me dice ahí Manuel en el chat, yo luego de llevar 6 8 horas en los gráficos, puedo notar el cansancio mental y uno que ya no quiere más hasta el próximo día. Sí, o sea, para la sesión, para al menos yo, que básicamente lo único que hago es esto, eh, hubo un tiempo, una época donde en efecto yo hacía 6 8 horas diarias frente a los gráficos. Hoy en día casi hacemos eso creo que no, creo que hacemos menos con el equipo de estudio que tengo. A veces operamos una sesión, por ejemplo, en el último mes que estuvimos, hacíamos una reunión antes de la apertura del mercado, ahí nos tardábamos como hora y media quizás o 2 horas y mucho. Luego hacíamos la reunión para el la apertura del mercado, primero la preapertura, luego para la apertura del mercado, nos quedábamos obviamente viendo si teníamos alguna oportunidad
Ahí tardábamos, si las cosas se iban bien, pues tardábamos 2 horas, ¿no? Ahora si no, pues nos íbamos a descansar y nos levantábamos hasta Nueva York. Y en Nueva York, pues nos quedábamos de igual forma 2 horas. Entonces, a largo plazo son 6, 8 horas más o menos los que uno ocupa. Aparte de eso, pues el que yo me venga a sentarme solito a ver qué fue lo que pasó, a repasar, hacer mi caso de estudio del día, es más tiempo todavía, entonces es cansado, o sea, sí existe un desgaste mental, que es bueno, o sea, es bueno alejarse. Créanme que yo en lo personal, ahorita que me alejé y volví otra vez a abrir mi gráfico, o sea, uno se siente renovado, se siente como nuevo. Y pues, como les estaba comentando, en mi pantalla, yo ayer, que ya regresé, ya vine a analizar el gráfico despacio, tranquilo, pues ya tengo ahí marcado más o menos la estructura, qué es lo que espero y todo eso, ¿no? La pregunta es si ustedes quieren que hagamos todo de nuevo o les voy señalando partes por partes. Les voy describiendo todo lo que ya tengo o quieren que lo hagamos de nuevo. El Zoom de hoy es para que nosotros revisemos, eso lo olvidé decirles, para que nosotros revisemos o analicemos cómo está el mercado y hagamos básicamente una proyección de lo que podría ser durante la semana. Vamos a tratar de darle como que estar activos con ustedes toda la semana, es decir, darle el seguimiento desde hoy hasta el día viernes y ver qué podemos hacer. Entonces, ustedes me dirán qué quieren. ¿Quieren que les explique o lo hacemos de nuevo? Ahí Manuel me dice que de nuevo sería bueno. Sí, sería bueno ver cómo analizo desde cero, ¿no? ¿Qué dicen los demás? Está el chat ahí. O abran su micrófono. De nuevo. Qué bueno. A ver, ¿qué dicen los demás? Ahí me comentaron como 3, 4 personas y creo que hay más que dicen. ¿Cuántos participantes tenemos? 14 participantes. Gracias a todos por tomarse el tiempo y estar acá. Entonces, ¿lo hacemos desde cero o voy desglosando? Qué bueno, qué bueno. Es para proyección semanal, exacto. Bueno, yo básicamente hoy es que vuelvo a iniciar, por decirlo así, mis labores. Entonces, la idea bueno, la planificación, pues se las comento, la planificación para esta semana es que nosotros veamos el gráfico desde inicio de semana, ¿sí? O sea, desde la apertura del mercado hasta el cierre del mercado el día viernes, que es en mi caso. Y podamos como que aprender cómo se mueve el mercado durante la semana y obviamente el día de hoy comenzar a tratar de hacer alguna suposición, una proyección, una hipótesis de trading de lo que puede hacer el precio durante la semana. Desde cero me dicen ahí, bueno, hagámoslo desde cero entonces, de igual forma les voy a ir. En teoría tendría que quedar igual. Que le vamos a darle con todo, vamos a remover todo y vamos a poner esto así. Muy bien. Qué gusto, Ricardo. Saludos también. Qué bueno tenerlos aquí, chicos, en serio. Qué bueno. De cero, de cero, de cero. Ok. Muy bien, vamos a comenzar entonces. El gráfico, a mí me gusta iniciar, por ejemplo, cuando en lo personal me alejo un poco del gráfico, no paso cierto tiempo alejado del gráfico,
le pierdo como que a cierto punto el seguimiento. En lo personal, a mí me gusta comenzar a analizar desde la temporalidad más grande que nos permite la plataforma, que en este caso pues es la mensual. Entonces vamos a iniciar nosotros analizando el precio mensualmente. Algo que ustedes deben de entender es que para que nosotros, a ver, déjenme utilizar esto, sí, para que nosotros entendamos la acción del precio, lo que puede hacer el precio en el presente, debemos de saber qué es lo que hizo el precio en el pasado. Sí, entonces, al momento de analizar, yo les recomiendo que analicen todo el contexto. No únicamente vayan a analizar la acción del precio, lo que está sucediendo en el presente, y de ahí pues ya se pongan a la suerte, ¿no? A ver qué es lo que pasa, no. Traten de analizar todo el contexto. Recuerden que esto es un lenguaje. Si esto es esto es básicamente un- muchos le llaman sentimiento, el famoso sentimiento del mercado, pues es todo esto, y nosotros como analistas o como especuladores o traders, nuestro deber es saber interpretar toda esta información, ¿no? Exacto, y dice Ricardo, es un lenguaje algorítmico, es eso, cuando ustedes comienzan a entender un poquito más allá de lo superficial, se van a dar cuenta de un montón de cosas, ¿no? Incluso en este tipo de reuniones, probablemente les vaya a cambiar el chip a muchos, se los puedo asegurar. Por ahí tengo creo que están acá un par de personas que han estado anteriormente, para los que no han estado, pero anteriormente han estado en un par de reuniones que yo he hecho, y pues les ha cambiado mucho la perspectiva en la que ven el mercado. Entonces, les repito, para que ustedes sepan qué es lo que el precio pueda suceder en un futuro o en el presente, ustedes deben de entender muy bien qué fue lo que hizo en el pasado, ¿sí? Sabiendo qué es lo que el precio hizo en el pasado, nosotros podríamos con mayor oportunidad detectar qué es lo que puede hacer en un futuro, ¿sí? Entonces, mensualmente, vamos mensualmente. ¿Cómo comienzo a analizar mensualmente mi gráfico? Todo esto es lo que me permite TradingView ver, ¿sí? Entonces yo puedo detectar que acá, por ejemplo, cuando el precio comenzó a, a su historial, por decirlo así, tenemos este gran impulso alcista. Eso, gran impulso alcista, perdón, tenemos una especie de retroceso que al final termina siendo un impulso, y finalmente tenemos nuestro primer rompimiento de estructura mensual. Mensual bajista, ¿sí? Luego de acá, si nosotros nos podemos dar cuenta, vamos a ver que el precio acá hace rompimiento de estructura, regresa, es una especie de retroceso. Tendríamos que tener un impulso. Finalmente tenemos un movimiento alcista más. Aquí nosotros podríamos identificar un rompimiento de estructura alcista mensual. Luego de eso tenemos la caída del precio y el rompimiento otra vez de estructura mensual bajista. Luego tenemos un retroceso, un nuevo impulso, un retroceso, un nuevo impulso, un retroceso, un nuevo impulso, pero este nuevo impulso no nos crea un nuevo mínimo. Y tenemos ahí un cambio de estructura alcista mensual. Ok. Sabemos que este cambio de estructura alcista mensual fue lo que ocasionó todo este movimiento alcista. ¿Sí? Este cambio de estructura ocasionó un movimiento alcista. Entonces, ¿qué tenemos acá? Inicialmente teníamos un impulso. Esto era un retroceso que pasó a ser un impulso. Esto es un retroceso, un nuevo impulso, ¿sí?
acá tendríamos que nosotros tener un retroceso, pero finalmente este retroceso se convierte en un impulso. Entonces tenemos impulso y toda la caída del precio es un retroceso. Eso es importante de saberlo, ¿no? Impulso y toda la caída es un retroceso. A ver, voy a leer el chat que viene un par de preguntas. Manuel dice que el quiebre de estructura no tenía que ser más arriba. ¿A cuál te refieres? ¿A este o a este de acá o a este de acá? Que sorteo una cuenta fondeada. Dice. Adrián, dime, ¿qué pregunta tienes? Eh, sí, bueno, para comentar, Sí, sí. creo que era la misma que mi compañero quizás. En la parte de aquí, en esta parte, David, Ajá. 10 a 11, ajá, 11 menos sí, cuarto. si este máximo no creó el mínimo más bajo, como por acá, no sé, Ujú. ¿por qué se considera como rompimiento de Es, estructura el que estaba aquí? ok, este de acá es un rompimiento. Ustedes creo que ya todos conocen el concepto de pullback. Sí, o a ver, ¿cómo? Sí, pullback o tenía otro nombre por ahí que no me recuerdo. Complex pullback es. Sí, un complex pullback. A ver, déjenme mover esto para acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta herramienta? Acá. Ok, ¿qué es un complex pullback? Cuando nosotros tenemos un impulso, ¿sí? El retroceso, normalmente un retroceso normal, ¿sí? Es la caída del precio y otro nuevo impulso. Este es un retroceso normal. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos esta estructura así? Acá, internamente, tenemos rompimientos de estructura. Nuestro fractal sigue siendo este, por supuesto, el legal, por decirlo así, el fractal mayor, pero internamente de esta expansión tenemos rompimientos de estructura. Este tipo de retrocesos se le conoce como complex pullback. Si tú te das cuenta, todo esto es un impulso y acá tenemos un retroceso, ¿no? Pero por el tipo de retroceso que está haciendo el precio, yo esto lo considero como un complex pullback. Entonces, adentro de ese movimiento del complex pullback, tenemos acá un rompimiento de esta estructura. Lo ideal, obviamente, es esta, ¿no? Porque si nosotros revisamos aquí internamente, vamos a observar que el precio acá cae y acá sube. Vamos a verlo, quizás tengamos la oportunidad de verlo no creo que 4 horas es demasiado, pero en un día tal vez sí nos pueda. Sí. Ok. En un día, incluso en un día, acá ha roto todos estos fractales de acá. Y hasta acá es donde surge el rompimiento de estructura mensual, ¿no? Ok, estoy de acuerdo con lo que me ¿No? comentas. Nada más que, bueno, bueno, bajo mi opinión, pues, creo que quizás estaría mal visto pues, que fuera marcado como un boss mensual, como está puesto, sino que será más bien un boss, no sé, quizás diario, quizás de cuatro ¿Diario? horas, no sé. Ajá, Ujú. digo, no sé, yo ya viéndolo más a detalle, creo A que, detalle. ajá, Sí, sería más diario, no sé. Ujú. ajá, sí, creo que sí, tiene mucha razón. En una temporada más pequeña se va a ver mucho más claro, ¿no? Mucho más claro. Pero yo en lo particular, por el análisis que le estoy dando a la estructura de mensual,
yo considero acá un rompimiento de estructura. De igual forma, no es esto de acá no nos va a hasta cierto punto influir a lo que va a estar haciendo el precio aquí, porque ya el precio básicamente ha matado todas estas zonas de acá, entonces hasta cierto punto es un poco irrelevante el saber que si es ahí o no es ahí, ¿no? Obviamente ahí, por ejemplo, acá, en donde sí hay que analizar muy bien. ¿Por qué? Porque acá es donde está el precio ahorita y por defecto es donde muy probablemente vayamos a tener el precio. Entonces acá sí hay que prestar mucha atención, pero acá de las dos formas, así como tú dices, como yo digo, está bien. Incluso yo en lo particular, yo tomaría esto más que un rompimiento como un choch, para serles honesto. ¿Por qué? Porque si yo en verdad busco mi fractal es de acá para acá. Y esto es como que el solo retroceso, pero para mí este es un cambio de carácter en el precio. Pero para no hacernos como que tantas bolas, ahí les marqué el BOS. Pero de igual forma, no pasa nada. Vale, gracias. Dale, bro. Y qué bueno que pregunten así, ¿eh? Eso está buenísimo. A ver, ya voy a leer el chat. Al primero pasaste arriba. Ajá. Este de acá. Este o este, cualquiera de los dos pueden marcar ahí. De nuevo, no nos interesa tanto esta acción del precio acá. Entiendo, bro, gracias. Ok, vamos a seguir. Acá es donde sí nos interesa, ¿no? Acá como podemos observar, el precio ha caído, el precio regresa, cae de nuevo, es un nuevo mínimo, regresa por decirlo así, a nuestra zona extrema, y en nuestra zona extrema intenta hacer un nuevo mínimo, pero vemos que falla en hacer un nuevo mínimo, el precio regresa y termina haciendo un nuevo máximo. Y a raíz de eso es que se nos ha originado todo este movimiento alcista. Entonces, lo que yo quiero que ustedes comiencen a entender acá es que todo este movimiento alcista es un impulso, ¿sí? Y toda la caída del precio es un retroceso. Eso es lo primero que ustedes deben de entender, ¿no? Lo segundo es que nosotros como pequeños comerciantes, cuando nosotros miramos una estructura del precio alcista, nosotros nos convertimos en compradores, ¿sí? Pero las instituciones, ¿sí? Los que manejan, lo mueven el mercado, por decirlo así, los creadores del mercado, ellos se vuelven vendedores. Ellos crean todo este movimiento al alza. Nosotros nos comenzamos a convertir en compradores y esto lo van a ver ahorita con el desglose que voy a hacer, a buscar zonas para compra, ¿no? Y eso. Pero en realidad los creadores de mercado lo que están haciendo es vendiendo todo este movimiento. Así que para las personas que crean que, por ejemplo, aquí o alguna de estas zonas de acá, el precio va a reaccionar y se va a ir al alza, mm, es muy probable que eso no suceda. ¿Por qué? Porque no, el movimiento alcista nos hace a nosotros compradores, pero los creadores de mercado son vendedores. Y nosotros queremos acompañar el movimiento de los creadores de mercado. Entonces, no se fíen, no siempre la tendencia es su amiga, ¿eh? Mucho cuidadito con eso. Ok, entonces si sé que todo esto es un movimiento de impulso, por decirlo así, sé que todo este es el retroceso, pero normalmente el retroceso va a terminar siendo un impulso. Tarde o temprano va a terminar siendo un impulso. Ok, si yo veo la acción del precio acá, entonces lo voy a definir, voy a encontrar acá dos zonas de valor. Zonas de valor son para mí puntos de interés, ¿sí? Puntos de interés, ¿sí? Y un punto de interés es una zona de inducción. ¿Por qué?
A ver si alguien me puede decir por qué un punto de interés es una zona de inducción. Exacto, por ahí va la No, ya cosa, la Manuel. Sabrina. Está Tienen que haciendo la eliminar a casa. los compradores. También. A ver, ¿por qué un punto de interés para mí es una zona de inducción? Eso es importantísimo que ustedes lo tengan que saber. Es básico. Es lo que nos hacen creer. Exacto, ahí uno de los míos. Anderson. A ver, dicen ahí. Ok. El, el punto de interés, ¿sí? Es una zona para mí de valor. ¿Por qué? Porque en donde están viendo las masas, es decir, el punto de interés que ven las masas es normalmente en donde por decirlo así, uy, voy a regresar esto, Control Z, ahí. El punto de interés son las zonas en donde las masas ven o esperan entrar al mercado, es donde están activos. Es decir, ustedes ven un punto de interés extremo, un punto de interés decisional, y es a donde las masas van a estar viendo el gráfico, van a estar esperando sus confluencias, van a estar esperando sus confirmaciones y todo, ¿no? Entonces, para mí, un punto de interés es una zona de inducción. ¿Por qué? Porque es donde sucede la fase de acumulación de órdenes. Ustedes se van a dar cuenta muchas de las veces, el precio va a llegar a un punto de interés, ¿sí? Ya sea decisional, extremo, lo que sea. Entra el precio al punto de interés y les va a dar una entrada. 100% de las veces podría decir que les va a dar una entrada. Pero ¿qué es lo que sucede? Luego de dar la entrada, el precio obviamente se va en la dirección que ustedes creen que va a ir y luego se da la vuelta y los termina sacando. Sea en break-even o los termina sacando en stop loss. ¿Por qué creen que pasa eso? Bueno, tienen que haber incentivos. Si no hay incentivos, la gente no entra. Exacto. Entonces, Tienen que darles el caramelo primero. exacto. Entonces, para mí, todas, absolutamente todas las zonas o puntos de interés son zonas de inducción, son zonas de valor, ¿sí? Acá en este caso vemos que en este impulso que hizo el precio mensual nos dejó esta zona extrema que para mí es la zona de valor. Luego tenemos ese pequeño retroceso y un nuevo impulso al alza. Aquí tenemos un nuevo rompimiento de estructura mensual alcista, diario mensal alcista, ajá, y por defecto nos crea una segunda zona de valor. Sí. Yo, por ejemplo, yo diría personalmente de lo que he aprendido hasta ahora, que todas las zonas de valor son falsas si no se ha tomado liquidez previa, si no ha habido algún rompimiento o se ha quedado liquidez. Si no hay nada de eso, todo es inducement. Sí que el precio hará ciertos movimientos, pero realmente no se moverá si no ha habido una pequeña toma de Una liquidez o toma toma de de... liquidez previa. Exacto, aquí más adelante, aquí con toda esta acción del precio, vamos a explicar un poquito eso, ya que ya no, no lo va a dar. Ok, a ver, dice Manuel Enrique, entonces cuando tengamos esos POI, es mejor esperar que sea eliminado y luego buscar un intercambio. Ok, lo ideal es esperar, o sea, es ver la acción del precio y esperar nuestro ciclo de negociación. Esto lo he explicado en videos pasados. Esperando nuestro ciclo de negociación, luego nuestro ciclo de negociación es cuando ya nosotros podemos buscar un intercambio adentro de estas zonas de valor. Y obviamente teniendo un par de confluencias más. Ok. Acá, que eso probablemente a lo largo de la semana van a irlo agarrando para las personas que vayan a estar en los directos que vaya a estar haciendo, en las reuniones, lo van a agarrar.
Entonces, volvamos a la acción del precio. Bueno, acá, estas dos zonas de valor, y si se dan cuenta, actualmente encontramos al precio ahí, en una de esas zonas de valor. Pero vamos a seguir analizando acá porque hay información que yo sé que les va a gustar. Luego de todo este impulso alcista tenemos un retroceso y de nuevo un nuevo impulso. ¿Sí? Acá tenemos un nuevo impulso alcista mensual. ¿Sí? Este nuevo impulso alcista mensual nos va a dejar acá, por ejemplo, esta como zona de valor. ¿Sí? Impulso, retroceso, entra a la zona de valor y de ahí nos crea un nuevo impulso mensual alcista. ¿Qué más tenemos acá? Entonces, este nuevo impulso alcista nos crea una nueva zona de valor. Pero, ¿por qué creen que el precio acá no básicamente falla al momento de hacer un nuevo impulso? A ver, los escucho. ¿A qué hora van a hacer los directos? No tengo, exacto, ahí no hubo una toma de liquidez. No tengo idea a qué hora vamos a estar realizando los directos. Supongo que va a ser en más o menos a esta hora. Sí, considero que es más o menos a esta hora, al final del día. Por ahí me dijeron que no tomó liquidez, exacto. ¿Qué fue lo que hizo acá el precio? Fue que creó un movimiento alcista, el precio regresó a una zona de valor y de esa zona de valor creó un nuevo movimiento alcista. Esto hace creer a las masas, exacto, eso fue una inducción. Esto hace creer a las masas que esta nueva zona que tenemos acá es una zona válida y que al momento que ellos van a esperar su patrón, ¿sí? Van a esperar su rompimiento de estructura dentro de esta zona, van a apalancarse a, a ojos cerrados, con toda la confianza del mundo. ¿Por qué? Porque este segundo movimiento alcista está validando tanto esta zona como esta zona. Exacto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Justo lo que dice Alan. El precio regresa, no funciona la zona y si se dan cuenta, regresa incluso a la zona extrema. Esta de acá, la mitiga. Y acá tenemos un movimiento alcista. Yo voy a ver, por ejemplo, creo que en diario va a ser suficiente. Yo voy a ver acá el precio en diario. Vean cómo sucede acá, la acción del precio acá. Pum, pum, mitiga la zona. Bueno, primero falla la zona, por decirlo así, decisional. Si yo voy a ver acá, en una temporalidad más pequeña, seguro voy a encontrar algún tipo de rompimiento de estructura de 1 hora, de 15 minutos, seguro, por la temporada en la que estamos, ¿no? Y esto, de nuevo, hace o incentiva a las masas a querer comprar en esta zona, ¿no? Pum, acumula órdenes. O sea, barren a todo mundo. Primero inducen a comprar la zona y luego comienzan a barrer, ¿no? Acá incluso seguro hay un rompimiento de estructura de 1 minuto también alcista. Estoy casi seguro. Muy bien. ¿Qué tenemos? Mitiga la zona, ahora la zona extrema. Sí, decir, ok, ellos dicen, oh, ok, nos falló esta zona, pero desde la zona extrema comienzan a tener rompimientos de estructura alcista. Estoy en diario, ojo, en diario. ¿Qué es lo que hacen de nuevo? O sea, hacen creer